Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alexander y soy la voz detrás de Científicamente. Primero que todo queríamos disculparnos, quería disculparme con todos nuestros oyentes que nos hicieron saber a través de Instagram sobre qué había pasado con el proyecto, si el proyecto había muerto o qué había pasado. Quería explicarles que este proyecto de este podcast lo hago yo solo. Yo solo escribo los guiones, yo los grabo y los edito y los publico y manejo de redes, por lo cual no tengo un equipo detrás que me pueda colaborar con muchas cosas. Ahora, ¿por qué no publicamos durante más de mes y medio? Resulta que yo vivo en Colombia, soy colombiano, y me mudé a México, a la Ciudad de México. Vine a hacer un doctorado y entre trámite y trámites de migración, volar a México, buscar dónde vivir, a realizar todos los papeles de la universidad y todo esto, pues me tomó demasiado tiempo y por eso es que no pude publicar ningún podcast en estos casi 2 meses que llevamos. Pero ahora sí, vamos a empezar con nuestra intro. Bienvenidos a Científicamente, el podcast amateur donde yo, Alexander, cada semana, me disculpo ahí, cada mes y medio, les contaré historias, curiosidades y biografías. Además de una que otra anécdota de científicos tan relevantes y no tan relevantes que han ayudado al desarrollo y progreso de la humanidad. Como les mencioné en el episodio de Erwin Schrödinger, episodio que pueden escuchar en Spotify y en la mayoría de las plataformas de podcast, en nuestra cuenta de Instagram @cientifica_mentes, mencionamos sobre un corto especial donde íbamos a hablar sobre un concepto llamado experimentos mentales. Así que vamos a empezar explicando en qué consiste un experimento mental. Esto básicamente es un recurso imaginativo, pongámoslo en palabras un poco más coloquiales o de la calle, o de barrio como se diría. Es una idea volada, fumada. En algunos casos uno podría pensar que solo pueden ser producto de un mal viaje psicotrópico. Y aunque estas ideas en algunos casos son muy extrañas, poseen un inmenso potencial para transmitir y explicar los conceptos y teorías que plantea el científico, convirtiendo al científico o devolviendo al científico a su raíz histórica, convirtiéndolo en filósofo. Cuando me refiero a raíz histórica es porque los filósofos fueron los primeros científicos que plantearon los conceptos que para hoy son términos muy triviales, algo así como el concepto del átomo. Se lo imaginó un señor y mira todo lo que ha traído el concepto del átomo hasta el día de hoy. La mayoría de los experimentos mentales son comúnmente usados en la física matemática y sorpresivamente para mí en el derecho. En el campo de la filosofía se usan para explicaciones sobre la ética, filosofía de la mente y del lenguaje. De todos estos experimentos mentales existen 7 tipos catalogados, los cuales son de prehecho, de contrahecho, de semihecho, predictivos, retrospectivos, retrodictivos, es una palabra un poco rara, que básicamente es una predicción de hechos en el pasado, y el backcasting, que se centra en cómo alcanzar futuros deseables y a partir de ese futuro deseable se analiza el pasado. En fin, todos son una locura. En el primer episodio de este especial vamos a hablar sobre la alegoría de la caverna de Platón. La alegoría o el mito de la caverna es uno de los experimentos científicos más antiguos de los que se tiene registro. Este experimento fue planteado por Platón y en él su maestro Sócrates y su hermano Glaucón hablan sobre el efecto del conocimiento y la educación filosófica a la sociedad y a los individuos. Este experimento científico inicia así. Sócrates invita a Glaucón, y en este caso yo, Alexander, los invito a todos los oyentes a imaginar un grupo de prisioneros que se encuentran encadenados desde su infancia detrás de un muro, dentro de una caverna. En esta caverna una antorcha ilumina detrás del muro donde se encuentran los prisioneros, provocando que los prisioneros vean sombras proyectadas por objetos que se encuentran en el muro, los cuales son manipulados por X personas, unas personas externas que se encuentran detrás de ese muro. Sócrates nos dice que los prisioneros creen que aquello que observan es el mundo real. O sea, nos dice que creen que lo que aparece en esas sombras es la realidad, sin darse cuenta de que son apariencias de las sombras de los objetos. Uno de los prisioneros logra liberarse de sus cadenas y comienza a ascender, dándose cuenta que existe una antorcha detrás del muro y siendo cegada por esta.
Y fue tan intenso esa antorcha, esa luz, que incluso consideró volver a la oscuridad para que no se sintiera lastimado. Poco a poco, el prisionero liberado se acostumbra a la luz del fuego y con cierta dificultad desea avanzar. Después, el hombre sale al exterior, en donde observa los primeros reflejos y sombras de las cosas y las personas, para luego verlas realmente como son. Finalmente, el hombre observa las estrellas, la luna y el sol. El hombre entonces regresa para compartir su nuevo conocimiento del mundo con los prisioneros de la caverna, ya que siente que debe ayudarle a sus amigos a ascender al mundo real. Cuando este regresa a la caverna al rescate de los prisioneros, el hombre no puede ver bien, ya que se acostumbró tanto a la luz exterior que le es difícil caminar sobre todos los pasillos de la caverna. Los prisioneros piensan que el viaje le ha dañado y no desean acompañarle por miedo a ser lastimados por dicha luz. Sócrates aquí afirma que estos prisioneros harían lo posible por evitar dicho viaje al mundo exterior, incluso llegando a matar a quien se atreva a liberarlos. Y así concluye el experimento mental de la alegoría de la caverna de Platón. Espero que se hayan imaginado conmigo toda esta trama que se planteó Platón y Sócrates. De toda esta experimento mental, porque aquí todos estamos trabajando y todos estamos pensando cómo llevarle la luz del conocimiento a nuestros amigos, cómo sacarlos de la oscuridad, pues de ellas se derivan 4 conclusiones o 4 etapas. Una de ellas serían los engaños y la mentira, que pueden surgir de una voluntad de mantener a los demás con poca información o de la falta de progreso científico y filosófico. Encarnaría el fenómeno de las sombras que desfilan por la pared de la caverna. Si no tenemos motivos para cuestionar algo, no lo hacemos y su falsedad prevalece. Básicamente esto es lo que hace cualquier gobierno latinoamericano que nos quiere brutos a todos para que sigamos siguiendo como burros o como mulas a quien dice tener la razón. La segunda sería el acto de liberarse de las cadenas. Este acto de liberación de las cadenas sería un acto de rebeldía, que también se le suelen llamar una revolución o un cambio de paradigma. La liberación supone ver cómo muchas de las creencias más interiorizadas en nosotros mismos tambalean, lo cual produce incertidumbre y ansiedad. Para hacer que este estado desaparezca es necesario seguir avanzando en el sentido de ir descubriendo nuevos conocimientos. No es posible quedarse sin hacer nada. O bueno, esto lo afirma Platón. La tercera etapa es la ascensión. La ascensión a la verdad, que sería un proceso costoso e incómodo que implica desprenderse de las creencias muy arraigadas en nosotros mismos. Una de las ideas que quedan claras en su forma de ilustrar este momento de la ascensión mediante la imagen de alguien que trata de salir de una cueva en vez de permanecer sentado y que al llegar al exterior recibe la luz cegadora de la realidad. Y por último, el retorno. Esta etapa del retorno sería la última fase del mito del mito o la alegoría de la caverna, que consiste en la difusión de nuevas ideas, que por chocantes que puedan generar o que por chocantes que puedan ser, pueden generar confusión y a los demás le podemos causar menosprecio u odio por poner en cuestión o cuestionar dogmas básicos que vertebran en la sociedad. O sea, el hecho de regresar iluminados, por decirlo así, y llevarles esa luz del conocimiento a las personas que aún siguen a obscuras, pues puede traer mucho problema, puede traer pleitos, puede tener un choque de ideas, pero la idea es llevar ese conocimiento a los demás. Y ahora yo les digo a ustedes, ya que ustedes escucharon las 4 etapas, ¿sí? La etapa de la mentira, la etapa de la liberación, la etapa de la ascensión y la etapa del retorno, quiero que me digan ustedes qué interpretan de esta alegoría en nuestra cuenta de Instagram en @cientifica_mentes. Vamos a hacer una publicación y queremos ver
qué piensan ustedes sobre esta alegoría. Y eso fue todo por el episodio de Científicamente, en estos especiales que vamos a hacer sobre experimentos mentales. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram en @cientifica_mentes, donde cada fin de semana, ya vamos a moverlo un poco del miércoles al fin de semana, publicaremos imágenes de los hechos relacionados al episodio de la semana o del especial en este caso. Además de esto, pueden escucharnos en la mayoría de las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras más. Nos disculpamos de nuevo, o me disculpo de nuevo, por la tardanza en traerles estos episodios. Espero que nos entiendan. No siendo más, muchas gracias por escucharnos. Soy Alexander. Hasta pronto.